Bienvenidos a Contraseñas, el camino de ida y vuelta para conocer el otro yo de los autores. Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México en 1955. Es noctámbulo y como buen noctámbulo sabe que la noche es territorio comanche, le gusta respirar el aire fresco de la madrugada y sabe sacarle jugo al insomnio. Se dice huraño y dice que gracias al periodismo se ha acercado a gente extraña. Empezó a escribir en una revista erótica en 1979. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estaremos hablando? José Luis Martínez. Bienvenido, José Luis. Qué gusto, José Hola, Luis. ¿qué tal? Muy buenas noches. Un Hola. gusto tenerte aquí en Qué gusto en Contraseñas, estar en ¿eh? su programa. Un sueño largamente acariciado porque tu vida es tan atípica, tan distinta de la vida de otros escritores. Tú naciste en el centro de la ciudad y deambulaste por los barrios de la Merced, por la calle de Madero, por la calle de Juárez. Desde muy niño te adentraste en la ciudad, ¿no? Bueno, era mi barrio, el barrio donde viví mis primeros años y un barrio donde se conjuntaba lo más urbano con lo más rural, porque en una ciudad de inmigrantes llegaba mucha gente de provincia con sus costumbres, con sus maneras de ser. Entonces eso fue muy interesante desde que empecé a tener conciencia de esta situación. ¿Tus padres también eran del DF? ¿También eran de la Ciudad de México? No, ¿No? no, mis padres llegaron de provincia y ellos llegaron muchos años antes de que yo naciera. Soy el más chico de una familia de 6 hermanas. Y luego se movieron al oriente de la ciudad, ¿no? Porque hablas del aeropuerto y de ver los aviones. Ay, cuéntanos eso, porque es un México que ya no se lo pueden imaginar los más jóvenes ni los niños, ¿no? Sí, desde luego. Había algo que sale en algunas películas, que era un mirador fuera del aeropuerto, donde Claro. ahora es Río Consulado, y donde las familias los domingos llevaban a los niños a ver los aviones aterrizar y despegar. Y en estas películas nosotros podemos ver cómo la gente que iba a despedir a los pasajeros a veces podía llegar incluso a la escalinata de los aviones. Y bueno, era muy emocionante ver ese despegue, ese movimiento incesante en el aeropuerto, que era un aeropuerto pequeñito. Ahí iba yo con mucha frecuencia, me gustaba ir a ver los aviones, no pensaba nada más verlos. Era una gran diversión. Después nos fuimos un poco más al oriente, a la calzada Ignacio Zaragoza, que le llamábamos Carretera México-Puebla, y que era una zona llena de balnearios. La carretera que le llamábamos, eran 2 carriles, uno de ida y otro de regreso. Todo lo demás era pasto y árboles, y había muchísimos balnearios. Yo recuerdo una gran cantidad de balnearios, que puedo mencionar algunos: el Bahía, el Olímpico, las Termas, la Selvita. Elba, está uno que todavía que se llama Balneario Elba, ¿no? El Cuando vas... Elba, sí, está el Ay, Elba, la Cascada, el subsiste. Costa Verde. Era una zona ya fuera de la ciudad, digamos. Y hay una de mis diversiones más memorables, era esperar al tren, poner monedas para marcarlas, quedaban planas de un lado para los volados, que yo creo que ya los niños no juegan volados, y en ocasiones ya más grande, correr al lado del tren para tratar de treparnos con mis amigos al tren. A veces lo lográbamos, a veces los garroteros nos bajaban ahí a palazos, pero sí fue una vida de mucha libertad, en el centro, en el aeropuerto y en Zaragoza. Y desde ahí se ve ya el ojo del futuro cronista, del futuro periodista, ese niño que todo lo observa, Desde luego. que dice haber estado rodeado de personajes como de película de Ismael Rodríguez o de Galindo, y ese niño que después, al ser un joven, va a trabajar de panadero para pagarse sus estudios. Bueno, trabajé de muchas cosas. Yo tenía un amigo cuando yo en la primaria que su familia se dedicaba a la compra-venta de revistas usadas. Entonces yo le entré al negocio por mi cuenta y
le decíamos cuentos, no eran cómics ni Claro, historietas, claro. cuentos. Y entonces alquilaba, vendía, intercambiaba cuentos y con eso me ganaba un dinero. Y después entré al negocio de las paletas. Compraba paletas a 5 centavos y las vendía a 10. Era andar como pregonero en las calles, ¿no? Me acuerdo mucho del grito, ¡ay, paletas de a 10 y 20 las paletas! O sea, si fueran las de agua de a 10 y las de leche a 20. Y las campanitas de los carritos. Bueno, yo no andaba en carrito, yo Ella andaba andaba con con su- una con cajita cajón. de galletas Marías con un plástico Ok. y las galletas y las paletas ahí muy bien acomodadas para que no se derritieran, ¿no? Y después aprendí el oficio de la panadería que me permitió pagarme mis estudios. Gracias a la panadería yo pude terminar en la Escuela Nacional de Maestros y cambiar mi vida, ¿no? Pero es muy interesante, digo, todo esto que estás diciendo, lo que dice Rosa de tu relación con la ciudad intensa, gozosa, libre, no, todavía tú no presagiabas ni podías sospechar que te ibas a dedicar al periodismo cultural o al periodismo, a la crónica, ¿no? ¿O ya escribías así en privado? Bueno, yo empecé a leer muy niño, para empezar, como a los 5 años. Empecé a escribir como a los 9, 10, cosas absolutamente disparatadas, ¿no? Sentimentales, amorosas. Pero la verdad es que no me interesaba nada. Si yo hubiera tenido una beca para que solamente me dedicara toda la vida a leer, eso hubiera hecho. No me interesaron, aunque los practiqué demasiado los deportes, no me interesó nada. El cine y la lectura. Eso era básicamente lo que a mí más me interesaba. Y yo añadiría algo, y caminar, Y la música. y la música, y dices tú, andar de vago. Caminar, esta pues antigua, digamos, ocupación del 19 del flaner, para mí cuando pienso en ti, pienso en estos personajes que se dedican a deambular, a perderse y a ver qué es lo que observan, qué es lo que ven, y por eso tienes esta mirada tan aguda por un lado y por otro lado esta memoria tan concentrada de lo que ha sido la ciudad en sus distintas épocas. Sí, y además después me encontré que no estaba solo. Muchos años después leí a Roberto Artl, un caminante de Buenos Aires. Conocía la literatura de Pepe Alvarado, que en sus tarjetas de presentación ponía peatón, José Alvarado, y en lugar de poner abogado, doctor, ponía peatón. Y conviví algún tiempo con Renato Leduc, que también era otro caminante infatigable de la ciudad. Y entonces como que se va haciendo un club pequeño de gente que tenemos la pasión por caminar. Y esa pasión un día te llevó a una revista que se llamó Su Otro Yo, que ya el nombre no es sensacional, Rosa. Pues sí, por eso di esa entrada al principio. Su Otro Yo. Era una pista ineludible, ¿no? Porque ahí Renato Leduc tenía que ver con esas tertulias donde tú cuentas en El día que cambió la noche, este espléndido libro, donde nos hablas de un México como de antes del 85 y después del sismo del 85, pero también un México que ya había ido cambiando desde los 70s, ¿no? Sí, sí. Ahí en Su Otro Yo parece que hay un parteaguas que te liga al mundo del periodismo, ¿sí? ¿Sí sería el momento? Sí, por supuesto, yo me dedicaba a otra cosa y además pensaba hacer vida académica y ya daba clases en la universidad, pero llegué y el periodismo me sedujo, algo en lo que yo no pensaba, a pesar de que estudiaba periodismo como una tercera carrera, no pensaba dedicarme a eso. Pero los personajes y las vidas de los personajes, el escuchar la vida de Renato Leduc, una vida muy difícil. Su padre fue un escritor modernista, como ustedes saben, murió cuando Renato tenía 7 años y desde entonces él tuvo que trabajar. Estuvo en la Compañía de Luces, fue telegrafista, a los 16 años andaba en la División del Norte como telegrafista de Pancho Villa. Después se va a París y conoce todo el movimiento surrealista, es amigo de Breton, de Picasso, se casa con Leonora Carrington.
Y este Vaya es uno, vida. Vaya vida, ¿verdad? este es uno de todos los que escuché. Escuchar a Martínez de la Vega y escuchar a Pajés Yergo o a Abel Quesada, Abel Quesada, o Monsiváis, a Alberto Isaac. Y ya dentro de los más jóvenes, a Monsiváis, a José Agustín. Emiliano Pérez Cruz. Emiliano es de mi generación. Por eso, de los más jóvenes. Entonces, Pepe Buil, Sí, y sí. Emiliano Pérez Cruz, Roberto Diego Ortega, y posteriormente también de la misma generación, Rafael Pérez Gay, Luis Sí. Miguel Aguilar. Pues, digamos que me sentía a gusto, sobre todo porque tuve la enorme posibilidad de seguir estando solo, de compartir conversaciones, lecturas, a veces alguna trasnochada, pero cuando uno escribe siempre tiene ese deseo y esa necesidad de estar solo, y nadie lo veía extraño. Entonces, creo que por eso me quedé en el periodismo. Y ese periodismo y su otro yo te metió en un mundo que era un mundo que habías mirado como desde, digamos, no tan de cerca, ¿no? Este mundo de la noche, el del cabaret. Bueno, me metió en un mundo que yo ni siquiera imaginaba, porque por mi situación económica yo hubiera podido ir a un cabaret de tercera, pero de repente estar en los cabarets de lujo, en los centros nocturnos de lujo, viendo a las vedettes más importantes del momento, estar en el hotel, en el Belvedere del Continental, viendo el show de Olga Brinsky cuando estaba en su mejor momento, o estar en el patio escuchando a José José, o en el Salón Margo a Fernando Fernández, o en el Capri. Solamente esta revista y este momento me dio esa posibilidad. Un mundo que yo no imaginaba y al que siempre vi con cierta distancia. Sabía que no era mi mundo. Incluso ahora no sé ni cuál sea mi mundo, ¿no? Pero es un mundo fascinante que cada vez nos atrae más, del que han estado proscritas las mujeres como periodistas, no las protagonistas vedettes, y de un México que, como dices tú, cambió radicalmente y que tú veías de reojo, dices en tu libro, al entrar a las 5:30 a trabajar en la panadería cerca de este centro nocturno que a las 5 de la mañana seguía Imperio. tocando el Imperio, música, y que, bueno, entreveías que allí había un misterio por descubrir, un mundo fascinante, ¿no?, que te atraía. Vamos a seguir hablando de este misterio, de lo que veías, cuando volvamos del corte. Quédense con nosotros, seguimos en Contraseñas. Estamos en Contraseñas, y ya que hablamos de la noche, a mí se me ocurre preguntarles qué opinan sobre esta dolorosa ausencia de Sergio González Rodríguez, quien como pocos exploró la noche de la Ciudad de México. Es una sorpresa dolorosa, es una voz que perdemos. Yo me acuerdo de sus columnas en El Ángel del Reforma, donde nos metía en lugares, él se metía a lugares y hacía la crónica, y entonces te abría, sentía yo que te desgajaba la ciudad que estábamos viviendo en ese tiempo, la ciudad de los 90s, ¿no? Principios del 2000, a mí me parece, bueno, y los libros que escribió sobre huesos en el desierto. Es que sí, la noche en tantos sentidos, y lo oscuro y lo prohibido. Me acuerdo haber estado con él en un encuentro en Berlín, donde habló justamente de México, en la noche del México noctámbulo. Cantó una canción de José Alfredo Jiménez a capela, sorprendiendo a todos los alemanes, pero después entró inmediatamente al tema de la violencia, de lo siniestro, de lo que no se dice y de las muertes. Un pionero, además, en el tema de los feminicidios con huesos en el desierto, un periodista, un escritor extraordinario, sí. Cuando alguien se muere se va una mirada, ¿no? Se va una mirada sobre las cosas y una manera de relacionarnos con el entorno. Una voz para todos, ¿no? Sí, aunque tampoco hay que olvidar que tuvo también una mirada lúdica sobre la ciudad. Sí. En los bajos fondos penetra en muchos de estos lugares que por marginales eran muy poco estudiados.
creo que Sergio logra esa mirada caleidoscópica de la cultura. Y sí, a mí también me duele mucho su ausencia. Desde Y claro luego. que tú lo que vas a hacer también en este libro es penetrar esos lugares que no eran tan explorados o siempre lo eran, pero a través de un grupo muy exquisito, muy concentrado también, de escritores que se permitían hablar de lo popular y de la alta cultura al mismo tiempo, ¿no? Y a partir del temblor del 85 que tomas como el tema, como el eje central, describes no solo la vida de los cabarets y de la música en vivo y del fasto, digamos, sino también esos antros de perdición, esa otra vida que hay por allí, ¿no? Sí, desde luego. Creo que a la noche de la Ciudad de México falta explorarla en muchos aspectos. Y bueno, yo en el libro, mi punto de partida es el terremoto del 19 de septiembre, porque yo me había ido unas horas antes a mi casa, muy pocas horas Muy antes, pocas, sí, sí. 3, 4 horas antes. Y cuando regreso, todo lo que había visto ya no estaba ahí. Ya no estaba el Regis, ya Tlatelolco se había caído, vi puras ruinas. Yo dejé una ciudad iluminada y regresé a una ciudad a las 9, 10 de la mañana de una enorme tristeza. Nunca pude escribir de eso, nunca quise, me lo pidieron en varias ocasiones. Y muchos años después sentí la necesidad de contar, no el temblor que ha sido, los sismos han sido suficientemente contados, sino qué había antes, qué fue lo que se perdió de la ciudad, qué dejó de existir ese día que cambió la noche. Por eso el título del libro. A mí me parece, ahorita que mientras cuentas me estremezco y mientras lo leía, me parece que trazas esa raya que nos llena como de nostalgia y de ese sabor del cambio que a lo mejor no lo habíamos reflexionado. Sabíamos que se habían destruido, pero modos de vida que cambiaron. Porque esto que hablas tú de la música en vivo, ¿no? Ahorita hablamos de varios lugares donde se oía la música en vivo, eran los shows, eran los músicos que tenían también trabajo, y de repente todo es música grabada, por ejemplo. Ese es un cambio que se da también a raíz. ¿Crees que es un parteaguas el sismo para eso? Por supuesto, y hay una cuestión económica, pero a lo peor que hemos llegado no es a la música grabada, a que haya discos, sino a la música que es producida por secuenciadores, es decir, música que ya no es resultado de una interpretación de un ser humano, sino de una programación por computadora. Esto estraga el gusto, va estragando el gusto porque la gente se acostumbra y acepta este tipo de productos. Creo que la ciudad te ofrecía muchas alternativas, porque no era solamente el cabaret con las vedettes, también la vida en los centros nocturnos como el patio o como los candiles, y también era la gran vida que había en el teatro de vodevil, por ejemplo, ahí en toda la calle de Antonio Caso, donde estaban los cómicos, Sayas, Lalo el Mimo, y las vedettes también, que tenían otra fuente de trabajo, o el teatro de Boulevard, que le decía Nadia Jara Oliva, por el monumento a la madre, donde ofrecían obras mucho más familiares, los programas del Blanquita, del Teatro Blanquita. Entonces, a mí lo que más me gustaba era esa enorme diversidad. Podía uno ir a una disco como el 00. Yo fui cuando cumplí 15 años. Imagínate, y era lo máximo, cuéntanos. era el 00. No, es que cuando yo leía tu libro, todos los nombres, de repente viene la memoria. Es como si sacara yo un álbum y todo esto, los nombres de los lugares era lo que se oía, los anunciaban por radio, por tele, los veías en el periódico, los padres hablaban de los lugares y sí, y uno formaba parte de eso, ¿no? De alguna manera. Claro, muchos lugares yo los conocí nada más por fuera y sin embargo los recuerdo perfectamente. Nombres de gente que nunca escuché en vivo, pero sabía que existían. Y además
yo miro a la distancia los programas de los cabarets y eran de una absoluta inocencia. Les puedo describir rápidamente en qué consistía un programa en el cabaret. Aparecía generalmente un malabarista o un mago o un ventrílocuo, después venía un trío, posteriormente venía un cantante de ranchero, después venía un ballet, luego venía 2 o 3 vedettes preliminares y después la estrella, que a veces hacía striptease, a veces no, se quedaba con el traje de baño nada más, pero eran todas esas plumas, las lentejuelas, todo lo que había. Y si la invitaban a una mesa, se tardaba como 1 hora en llegar y llegaba radiante, con joyas, vestido largo. Era otra cosa. Claro. Y en los cabarets de segunda, las ficheras no eran prostitutas, eran mujeres que bailaban por una determinada cantidad de dinero. Ya si algún cliente se arreglaba con alguien, tenía que pagar la salida y tenía que pagarle a ella y resultaba muy caro. Yo casi nunca vi que hubiera salidas. Lo que vi eran parroquias, gente que llegaba a un lugar como si fuera su casa, al que le tenían la mesa, que conocía al mesero, que conocía a la gente que ahí trabajaba. Y luego había un lugar como el Catacumbas, que era vampiritos de plástico, fantasmitas, los meseros vestidos de monjes, y el show era de títeres, Javier y sus muñecos, puros títeres. Había un striptease de una calaquita, había muchas cosas, y los nombres de los grupos que tocaban ahí, uno de ellos era Los Desaparecidos. Pero yo siempre digo que eso era como un kinder para adultos. Lo vemos ahora, es de una inocencia absoluta, kitsch e inocente. Sí, es cierto. Inocente y no tanto, diría yo. Voy a disentir un poco porque, a diferencia de ti, que dices que eran lugares que escuchabas nombrar todo el tiempo y que te eran familiares, muchos de los lugares que aparecen en El día que cambió la noche estaban proscritos, ¿no? Tenían un sello ya sobre todo para las mujeres de la familias de clase media, porque en este país ha habido siempre esta doble moral, esta hipocresía. Se vivía de una manera en la noche, pero después estos mismos señores regresaban a sus casas y la educación que les daban a sus hijos era completamente distinta. Claro. Como si eso no fuera su otro yo, o parte de este deleite o de este disfrute al ver a una mujer desnudarse, ¿no? Sí, hay que pensar cómo han ido cambiando las cosas, cómo, por ejemplo, si no mal recuerdo, en 1982, con López Portillo, es cuando se autoriza la entrada de las mujeres a las cantinas. Fíjense ya a qué alturas del partido, en 1982. Claro. Y en esa época empiezan a desaparecer los salones de belleza y a crearse las estéticas unisex. Entonces, el hombre ya no va a la peluquería, va a la estética. Y la mujer ya no va al salón de belleza, va a la estética. Algo inconcebible un poco antes. Correcto, sí. Había espacio. Yo llegué a escribir un texto protestando por esto, porque decía que había los espacios para los hombres y las mujeres, donde cuando menos en algún momento podían explayarse a sus anchas. Ni hombres, ni mujeres, ni uniformados. Sí. Peor era, no se admiten niños, mujeres, uniformados, ni perros. Ni perros, sí. Y luego había como una puertita adicional, ¿no? A veces, por donde sí se podía, ¿no? Esas eran las pulquerías. Las pulquerías. Y se llamaba departamento de damas. Que nada más era una puertita de 1 metro por 50 centímetros donde llegaban las señoras a que les despacharan su pulque. Estamos casi por terminar el programa. Yo no quiero que nos quedemos sin mencionar que El día que cambió la noche habla de todo este tránsito
de la ciudad, de esta mirada, siempre a partir de una noche, aquella en que cambió todo, pero también la que es capaz de profundizar, porque cuando la entrega del Nobel a García Márquez y esta comida que le hace Ortega con Lunga, mientras todos los demás están pendientes de lo que dice García Márquez, tú entrevistas a Lin May. Ay, sí. Y conoces a Lin May, y en algún otro momento mencionas una entrevista de Cristina Pacheco donde Lin May dice que su sueño hubiera sido cantar Madame Butterfly en Bellas Artes, ¿no? Pero lo maravilloso que dice ahí es que Lin May dice, pero los que hubieran ido a Bellas Artes no hubieran querido oírme a mí cantar, y los que, digamos, el público popular tampoco se hubiera decepcionado, no hubiera ido, ¿no? Entonces esos anhelos de los otros, porque también es un libro lleno de anhelos y de sueños, ¿no? De esas divisiones de cómo soñábamos que entonces, ¿no? Sí. Sí, esa comida fue muy, la recuerdo con mucho cariño. Fue una comida para no más de 20, 25 personas, y estar ahí con García Márquez y con todos los demás y con Lin May fue extraordinario, ¿no? Pero todo esto no hubiera sido posible sin ese santo oficio del periodismo, que es al que yo me he dedicado, y nunca, siguiendo el ejemplo de uno de mis grandes maestros, Pepe Alvarado, nunca he pretendido ser otra cosa que eso, un periodista, ¿no? Y por eso es tan interesante el libro, perdón, porque además de que diriges espléndidamente esto quería Laberinto, yo decir, el mejor suplemento de Milenio, este país, Laberinto de Milenio, sí, dirigido por ti. y además ¿no? con voces plurales, como te has propuesto, y de repente tú no querías hablar en primera persona. Me parece muy interesante que el día que cambió la noche, sí tenía que ser tu voz y tu memoria, ¿no? No podía ser de otra manera. Y yo ensayé algunas otras voces narrativas y no me sentía cómodo. Claro. Porque además creo que si hay una característica, con todas las equivocaciones, todos los errores que pueda tener el libro, todo eso lo viví. Es decir, a mí no me lo contaron. Y las otras noches que existen, las de los 40 y los 50, a través de las voces de Margot Su o de Acerina o de Fernando Fernández, también me las dijeron a mí. Es espléndido, la clave de este programa es el día que cambió la noche, no se lo pierdan, van a encontrar una voz única, ecuménica, extraordinaria, esta mirada histórica más no nostalgiosa. José Luis, muchas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes y por la invitación. Gracias por devolvernos ese México, ¿no? Permitirnos volver a transitarlo, caminarlo como tú. Pues muchas gracias por la invitación a Contraseñas. Al contrario, ha sido un gustazo, Rosa. Un placer enorme. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos en las próximas Contraseñas.